Yo quiero en primer lugar, pues, agradecer a Joao el que me haya invitado y es un honor para mí compartir con vosotros preocupaciones y sentimientos en esta temática tan importante como es la educación crítica y la inclusión. No sé si hay conectadas personas también online. En este caso, si hubiera también personas conectadas, también quiero darle las gracias por conectarse en esta conferencia. Yo quisiera pediros un favor y me gustaría que no fuera una conferencia clásica donde yo exponga continuamente, donde yo esté hablando continuamente, sino que fuera muy interactivo, que fuera convertir este espacio digital en un espacio educativo, en un espacio formativo, donde hubiera diálogo y reflexión conjuntamente. No sé qué os parece si pudiéramos conversar. ¿Qué os parece si pudiéramos conversar o no? O hablo yo y cuando ustedes quieran pueden intervenir. Bueno, al parecer no van a intervenir ustedes, sino que voy a hablar yo solo, parece ser. Yo os pido, por favor, que en cualquier momento de mi conversación ustedes intervengan. ¿Mm? Bueno, en primer lugar, yo quisiera plantear mis inquietudes y mis sentimientos, mis reflexiones en estos momentos tan especiales que estamos viviendo en el mundo. Estamos viviendo unos momentos difíciles en el mundo, desde la crisis climática a la pandemia de la COVID-19. Ha supuesto una transformación, la crisis climática ha supuesto una gran transformación social. Se suceden fenómenos meteorológicos extremos que provocan largos periodos de sequía, de inundaciones, el agotamiento de los caladeros, la crisis energética, a la que se está sumando también la crisis sanitaria y los conflictos bélicos que no cesan en muchas partes del mundo. Es una vergüenza lo que está ocurriendo en Gaza, en Palestina. Me parece que el mundo está deshumanizado. Son muchas las personas que por unas razones o por otras, unas veces por conflictos armados, por pobreza extrema, por violaciones, por persecución, tienen que abandonar sus hogares buscando una forma de vida. Aquí en España tenemos a diario personas que mueren al cruzar de África a España y mueren en el mar, en el intento de poder pasar de un continente a otro. Estamos viviendo en una sociedad excluyente, cuyos contravalores fundamentales son la intolerancia, el individualismo, la competitividad, la insolidaridad, el egoísmo, el odio. Como diría José Saramago, la injusticia globalizada. Esta deshumanización del mundo genera el caldo de cultivo para el avance de un pensamiento ultraconservador, como vosotros habéis tenido en el gobierno anterior. Es tremendo lo que está ocurriendo con respecto al avance de la ultraderecha. Tenemos que pensar muy correctamente qué tipo de educación estamos dando en las escuelas. El mundo está en una crisis.
La educación está en una crisis equiparable a la crisis climática, a la crisis económica. En fin, estamos viviendo en la barbarie, en la incertidumbre, en las desigualdades. Y nos vemos casi imposibilitados para construir una sociedad del amor, haciendo creer que no hay alternativa. Pues sí hay alternativa. En estas circunstancias que estoy describiendo de manera muy general, es necesario una nueva educación que devuelva a los seres humanos lo que la humanidad ha perdido. Hemos de construir un proyecto educativo al servicio de los valores ecosociales y de la inclusión, que nos haga personas felices. Necesitamos un modelo educativo para vivir bien, en armonía con la naturaleza y con las demás personas. Y no es cuestión de vivir mejor explotando la naturaleza y explotando a los seres humanos. Tenemos que construir un currículum para que los estudiantes entiendan en qué consiste la vida humana y cómo debemos de vivir armónicamente respetando la naturaleza. La vida es algo muy importante. Tenemos que educar para la vida. Eduquemos para vivir bien y no para vivir mejor. En fin, quería deciros y plantear antes de hablar de educación inclusiva, de esta preocupación mía por lo que se está viviendo en el mundo entero. Por eso es necesario una nueva educación intercultural en esta sociedad en la que estamos viviendo. Lo primero que quiero plantearos es el derecho que tienen todas las personas a la educación, pero no a una educación cualquiera, sino a una educación equitativa y de calidad. Solo hay educación equitativa y de calidad en un sistema educativo cuando todos los niños y todas las niñas y todos los jóvenes se educan juntos. Cuando cada clase de cada colegio forma una comunidad de convivencia y aprendizaje, en donde no hay actividades competitivas ni individualistas, sino actividades cooperativas y solidarias, formando cada aula una comunidad de convivencia y aprendizaje. Pues bien, la respuesta que se ha dado a este derecho que tenemos, que tienen todos los niños y todas las niñas y todos los jóvenes a la educación, la respuesta que se ha dado es muy diferente. En los años 60 y 70 del siglo pasado, se pensaba que había niños y niñas incapaces de aprender y por tanto necesitaban un tipo de educación específica. Y se hablaba de los colegios de educación especial. Más tarde se habló de la incorporación de algunos niños o de algunas niñas de los colegios de educación especial a colegios ordinarios en aulas específicas que no tenían nada que ver con el currículum normalizado de ese aula. Estamos hablando de la educación especial clásica y estamos hablando de la integración. En ambos modelos, ya digo, se centraba en que lo que tienen que cambiar son los sujetos y no los contextos. Pero en 1990, la UNESCO pone de manifiesto que no es posible darle respuesta a la diversidad que hay en las aulas y que tienen que cambiar. Y como digo, en 1990, en Jomtien, se reúne la UNESCO y dice que es necesario cambiar la escuela. No cambiar las personas, sino cambiar la escuela.
que es necesario construir el currículum de otra manera, que es necesario organizar el espacio y el tiempo en las aulas de otra manera, que la formación inicial y permanente del profesorado tiene que ser otra, que los sistemas de evaluación tienen que ser otros. Estamos hablando de la inclusión. ¿Qué entiendo yo, por tanto, de inclusión? Yo me sitúo, y os decía antes, en la escuela pública. Soy un defensor de lo público, porque considero que el modelo educativo de la pública es el modelo de la escuela inclusiva. Recordar que la finalidad fundamental de la escuela pública es que los niños y las niñas, los jóvenes, aprendan a pensar y aprendan a convivir juntos. Que es lo mismo que decir que aprendan a ser personas cultas, librepensadoras, dialogantes, personas cooperativas, solidarias, democráticas, personas justas, autónomas, pacíficas y felices. Tendríamos que preguntarnos si nuestras instituciones educativas públicas forman a la ciudadanía en estas virtudes que acabo de enumerar, o bien hacen personas sumisas, obedientes, irreflexivas, dependientes. Hablar de inclusión en educación es hablar de respeto a las diferencias humanas, ya que de lo que se trata es de legitimar a la otra y al otro como legítima otra y otro en su diferencia. Considerar la diferencia no como un defecto, no como una lacra social, sino como un valor. Nos recuerda Nancy Fraser y Alex Honnold nos recuerdan que ellos, cuando hablan de respeto, de lo que hablan realmente es de justicia social. Y por eso nos recuerdan que se necesitan políticas de redistribución para superar las injusticias socioeconómicas. Y también se necesitan políticas de reconocimiento para superar las injusticias ¿eh? socioculturales, para que los derechos, la equidad y la justicia social no sean meros artificios discursivos en una sociedad donde al parecer no cabemos todos, o no hay lugar para todo y para todas. Por eso me parece lógico que es necesario construir una sociedad justa y honesta. Y es necesario desarrollar modelos educativos, equitativos y de calidad que afronten con justicia los desequilibrios que existen en las escuelas. Es imprescindible, por tanto, que los responsables de la educación en el ámbito nacional, es necesario que orienten sus acciones hacia la equidad y hacia la calidad. Lo mismo tienen que hacer los investigadores y las investigadoras, y lo mismo todo el profesorado. Tiene que orientar su práctica educativa hacia la equidad y hacia la calidad. Mientras haya un niño o una niña o un joven que haya perdido su dignidad y no conviva junto a otros niños y otras niñas y no aprenda junto a ellos y se le falta el respeto, no habremos construido la escuela pública, la escuela inclusiva. Por eso, ustedes saben muy bien que el pensamiento neoliberal, la educación para el neoliberalismo, no tiene gran valor porque es un instrumento al servicio del mercado y al servicio de la privatización. Por eso, cuando hablan de cultura de la diversidad en el pensamiento neoliberal,
están hablando de integración. Yo quiero decir 4 o 5 cosas para diferenciar claramente lo que es integración de lo que es inclusión. La integración para mí significa que las personas pueden estar dentro de las instituciones educativas, pero sin relacionarse con los iguales. Es una exclusión interna. Estas personas están aisladas, ya sea en aulas específicas como dentro de un aula, pero sin participar en la construcción del conocimiento. Y en concreto, la integración subraya y se centra en que tienen que cambiar las personas y no los contextos. Subrayan también la enfermedad y las incapacidades. Construyen el currículum a través de adaptaciones curriculares. Se sustenta la integración en el principio de igualdad de oportunidades. Como digo, el neoliberalismo explica la cultura de la diversidad teniendo en cuenta estas ideas que he comentado. Sin embargo, la inclusión significa, para mí, estar dentro de las instituciones comunes, pero participando con los iguales, formando parte de la institución. Y en concreto, la inclusión exige, se centra en cambiar los sistemas y no las personas, en cambiar los contextos. No se focaliza en subrayar las incapacidades de las personas, de los niños y de las niñas, sino de las capacidades, de las posibilidades. Construye un currículum para todo y para todas. No hay adaptaciones curriculares. Y se sustenta en el principio de equidad y no de igualdad. Porque tienen que comprender ustedes que la inclusión no es un premio. La inclusión es un derecho. Estamos hablando de derechos. No es una moda. Es una necesidad social. Es una práctica revolucionaria porque exige transformar nuestras prácticas educativas. No tiene objetivos a alcanzar, sino principios de acción. Quiero decir que no puede haber educación inclusiva en un sistema educativo de un país que sea doble. Por un lado, la educación general y por otro, la educación específica. En ese sistema educativo es imposible la educación inclusiva. Es incompatible que haya centros de educación especial en un país y aulas específicas en los centros ordinarios con la educación inclusiva. Es incompatible las aulas de educación especial y los centros de educación especial. A nivel internacional, la, la convención exige que no existan colegios de educación especial ni existan aulas de educación especial. Pues bien, todo lo demás es segregación y es exclusión. Para mí, la educación inclusiva es el derecho que tienen todas las personas en el mundo entero a la educación. Pero como digo, no a una educación cualquiera, sino a una educación equitativa y una educación de calidad. Voy a señalar 5 principios para hablar de la educación inclusiva desde mi punto de vista. El primer principio de la educación inclusiva es que todos los niños y todas las niñas del mundo son competentes para aprender. Los seres humanos venimos al mundo con el deseo de aprender y aprendemos de forma relevante cuando construimos significativamente aquello que es valioso para nosotros. Y pensamos que a la escuela van niñas y niños con sus peculiaridades cognitivas, lingüísticas, afectivas o de movimiento. A la escuela no van niñas y niños defectuosos, van niños completos, que además provienen de contextos familiares y sociales determinados. Hablamos
del sujeto social. Hablo no del sujeto psicológico. Hablo de esos niños con nombre y apellido. Es decir, a la escuela van seres humanos singulares que piensan, que hablan, que se comunican, que aman, que sienten y que actúan de manera autónoma. El segundo principio es que la construcción del conocimiento se tiene que hacer siempre de manera en grupos heterogéneos y el aprendizaje que sea cooperativo y solidario. En la escuela pública, las niñas y los niños tienen que aprender a pensar de una manera correcta y autónoma. Tienen que aprender a trabajar juntos, en grupos, ayudándose a utilizar lo que aprenden para resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana de manera conjunta. Pero sobre todo, los niños y las niñas aprenden a conversar, a escucharse, a convivir, a respetarse unos a otros y a respetar sus peculiaridades. Educar en el aprender como una actitud durante toda la vida. Por eso tenemos que nuestras aulas convertidas en lugares donde los niños y las niñas confronten puntos de vista diferentes sobre situaciones problemáticas. Yo suelo diferenciar entre el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo. El primero, el aprendizaje colaborativo, se produce cuando una persona pide ayuda a otra para poder terminar su tarea o para que le dé explicación de la misma. Por favor, ¿me puedes ayudar? Mientras que el trabajo cooperativo es aquel que siempre se hacen juntos. No se pide ayuda ninguna, sino que si no se hacen juntos, no se puede lograr, no se puede terminar. Yo sin ti no soy nada. A veces se trabaja y se dice que en algunas escuelas trabajan por proyectos y en la universidad también a veces se dice que construyen el conocimiento a través de proyectos, pero dividiendo el trabajo y luego juntándolo, eso no es trabajar de manera cooperativa. El aprendizaje cooperativo, donde cada cual consigue lo que pretende con la ayuda del otro, podemos afirmar que es una manera de construir el conocimiento, la cultura escolar. Por eso el tercer principio es la construcción del conocimiento la construcción del aula como una comunidad de convivencia y aprendizaje. Y esto es posible si las niñas y los niños tienen la oportunidad de intercambiar sus puntos de vista, si en el aula se puede dialogar o no, realizando tareas de manera cooperativa, como antes decía, consensuando normas de convivencia democrática y donde previamente debe haberse producido una situación de interés muy significativa para hacer aquello que desean hacer, motivación intrínseca. En este espacio de convivencia, el alumnado y el profesorado adquieren la responsabilidad en las tareas para ayudarse mutuamente en una corresponsabilidad. De este modo se van construyendo las normas de clase, las normas de la asamblea, del grupo, pero no como una relación de cosas, como una retaíla de cosas que se pueden hacer, sino que el alumnado debe ir tomando conciencia que el cumplimiento de las normas hace posible conseguir el mundo de los valores. Los valores no se enseñan, los valores se viven. Ese es el valor moral de los valores. Si en una clase queremos que haya respeto, nosotros los docentes tenemos que respetar. Si en una clase queremos que haya reflexión y diálogo, nosotros tenemos que ser reflexivos y dialógicos. Si en una clase queremos que haya democracia, en nuestras clases aprenderán a ser personas demócratas,
aprendemos lo que vivimos. El cuarto principio sería la construcción social del conocimiento. Esta construcción social del conocimiento tiene que hacer romper los sistemas de los libros de texto, la enseñanza aristotélica, la enseñanza transmisora basada en los libros de texto, como digo, y debemos construir el conocimiento a partir de la cultura, de los valores, de los contextos, de la sabiduría de los niños y las niñas que llegan a nuestras aulas. El conocimiento se construye a partir de la experiencia propia de los niños y de las niñas. Y a partir de ahí nos iremos elevando en el conocimiento científico. Nosotros, desde el proyecto Roma que yo dirijo, construimos de manera social el conocimiento a través de proyectos de investigación. Para nosotros, la investigación es el fundamento de los aprendizajes. Ya digo que los proyectos de investigación para el proyecto Roma son el modo por el cual se va construyendo el currículum escolar, tanto en su forma como en su contenido. En este sentido, el conocimiento es algo que se encuentra en permanente estado de creación y recreación. No es un conocimiento permanente, sino que es un conocimiento que se va a ir reconstruyendo gracias a los intercambios que se producen en el aula, entre los contextos, entre el alumnado y el profesorado. El conocimiento, los niños y las niñas junto al profesorado construyen junto al conocimiento. En fin, el profesorado debe ir haciendo consciente al alumnado que está aprendiendo a construir ese gran proyecto común que es la convivencia democrática en su clase y que con los libros de texto es muy difícil lograrlo. El quinto principio para construir una educación inclusiva es el respeto a la diferencia como valor. El respeto a la diferencia como valor mejora los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay que hacer la ruptura al etiquetaje, a la clasificación. En este sentido, quiero recordaros que cuando yo hablo de diversidad, no me refiero a discapacidad, que no me gusta ni mencionar esa palabra, porque sería un reduccionismo. Hablo del reconocimiento de las diferencias humanas, como decía antes, como valor. Se han de contemplar las diferencias culturales, de género, de etnia, de religión, de procedencia, de pobreza, de sexo, cognitiva, lingüística, física, etc. Son oportunidades de aprendizaje, porque enriquecen los procesos de enseñanza y aprendizaje. Todas estas diversidades debemos afrontarlas desde la justicia social, para que todo el centro educativo conforme una comunidad de convivencia y aprendizaje, en donde nadie es superior al otro, ni es más importante unos que otros. Todos han de participar activamente en la construcción de la cultura escolar y en la convivencia. Cuando algunos autores o autoras hablan de niños y niñas socialmente considerados como discapacitados, al referirse a personas con ciertas peculiaridades, nosotros solemos decir que no hay niñas ni niños imperfectos, solo son niñas o niños, no son seres inmaduros, incompletos, porque no les falta de nada de lo peculiar de ser niña o niño. Son sencillamente una niña o un niño, como nos recuerda Humberto Maturana. Desde el punto de vista biológico, decía Maturana, no hay errores, no hay minusvalía, no hay disfunciones. En biología no existe la minusvalía. Es en el espacio de las relaciones humanas donde las personas definidas como limitadas pasan a ser limitadas. Pues bien, esos cinco principios, ¿eh?, podrían
construir realmente una escuela inclusiva. Pero inevitablemente hablar de inclusión nos lleva a hablar de exclusión. Parece lógico, si deseamos que la escuela pública sea inclusiva, saber cuáles son las barreras que están originando que no lo pueda hacer. Yo voy a apuntar solamente, pero no a explicarlas todas las barreras, pero voy a apuntarlas. Si no hay alguna cuestión que quieran plantearme en este momento, o continúo yo hablando. ¿No hay ninguna cuestión? Bueno, si no la hay cuestiones, vamos a ver qué barreras están impidiendo que se construya la educación inclusiva. Hay unas barreras políticas. Las contradicciones en las leyes y en las normativas que existen en el mundo entero están impidiendo construir una escuela inclusiva. Hay leyes que hablan de una educación para todos y para todas, como decía antes la UNESCO en 1990. Y sin embargo, a nivel internacional, se permiten construir colegios de educación especial y aulas de educación especial en centro ordinario. Se suele hablar de currículum común e inclusivo para todos, para todas, y a la vez se hacen adaptaciones curriculares. Hay leyes que hablan de la necesidad de trabajar cooperativamente entre el profesorado y hay otras que afirman que el profesorado de apoyo debe sacar a los niños y a las niñas fuera del aula. Estas y otras contradicciones en las políticas educativas oscurecen la construcción de una escuela sin exclusiones. La segunda barrera es conceptual y actitudinal. Es una segunda barrera que impide la educación inclusiva. Hay tres conceptos que a mi juicio han hecho mucha discriminación en todo el mundo. El primer concepto es el concepto de inteligencia. ¿En qué consiste la inteligencia? El segundo concepto es el diagnóstico. Y el tercer concepto es las adaptaciones curriculares. Pues bien, ¿qué entiendo yo por inteligencia? Ustedes saben que históricamente se ha pensado que cada ser humano viene a este mundo predeterminado biológicamente, ¿no? Como si fuera infradotado, dotado, superdotado. Y en este sentido se ha considerado la inteligencia como un atributo o como una propiedad individual independiente del contexto de cada persona, cuando en realidad sabemos que los seres humanos venimos a este mundo de manera inacabada y nos acabamos a través de la educación y de la cultura. La inteligencia, como la deficiencia, se construye gracias a la cultura y a la educación, o a la ausencia de las mismas. Entonces, la inteligencia no depende de un don o de una cualidad innata de las personas, sino de las oportunidades que tenga esa persona para aprender. No es cuestión de genes, sino de oportunidades. Nuestros progenitores nos transmiten el germen de las capacidades, pero no las capacidades. Las capacidades se construyen en las relaciones humanas. La inteligencia no es una cosa, es un proceso que se desarrolla usándolo. Podemos decir que la inteligencia es una capacidad en desarrollo, como lo dice el Howard Gardner. Howard Gardner, ustedes saben que nos habla de una multiplicidad de inteligencia, porque según Howard Gardner, la respuesta de los seres humanos en distintos contextos es muy diferente y por eso ha establecido hasta 8 o 9 talentos diferentes. Nadie nace con una cantidad de inteligencia. En contra de lo que nos han enseñado,
Los genes no determinan por sí solos nuestros rasgos físicos y en lugar de ello, lo que se produce es un proceso dinámico y permanente que va modulando y nos va formando como seres humanos. La inteligencia se construye y somos inteligentes hasta el final de nuestros días. ¿Qué pasa entonces con la genética? Con la genética no pasa nada, como os decía, porque la genética lo único que hacen nuestros progenitores es darnos, por así decir, entregarnos el germen de las posibilidades, pero no las cualidades. Esas se construyen en la interacción permanente de unos con otros. Sin embargo, en el mundo de la educación existe un imaginario que se entiende por qué es lo que se entiende por inteligencia y por diagnóstico. Y claro, cuando hay una concepción de inteligencia como si fuera un atributo y el diagnóstico determina que son las personas las que tienen que cambiar y no los contextos, pues estamos en ese modelo deficitario. Lo que tenemos que reflexionar, por tanto, relacionado con la inteligencia, es el concepto que tenemos también de diagnóstico. Tradicionalmente se ha considerado el diagnóstico como una vara de medir, etiquetando a las personas, como decía antes, como personas enfermos, como personas retrasadas, subnormales, deficientes, y configurando una categoría humana que es la minusvalía. Todo ello forma ese paradigma deficitario. Sin embargo, mi pensamiento es que el diagnóstico no es algo negativo. El diagnóstico tiene que orientar sobre la modificabilidad cognitiva y cultural de las personas y no subrayar los déficits. El diagnóstico lo que dice es que el profesorado tiene que cambiar sus sistemas de enseñanza y aprendizaje. Son ellos, los docentes, los que tienen que cambiar su manera de enseñar y no subrayar los déficits. Ese es el diagnóstico. Si a mí me diagnostican que tengo un tumor o tengo un problema, pues yo le diré al cirujano, por favor, extírpame eso porque quiero continuar viviendo y no subrayar que voy a morir, sino que voy a vivir porque me va a extirpar. Eso es lo que hay que hacer en la escuela también. El diagnóstico es para cambiar los sistemas de enseñanza y aprendizaje y no para subrayar el déficit. No podemos olvidar tampoco en el diagnóstico algo importante. Cuando nosotros señalamos a un sujeto con una serie de características y proponemos una modalidad educativa, estamos marcando su destino hacia una dirección determinada. Aquí entra la ética. Yo normalmente a los estudiantes en mi facultad, mis clases, les digo, cuidado, cuidado con los diagnósticos, porque puede estar marcando el destino de esos niños, de esas niñas. También hay barreras didácticas y voy a apuntarlas solo. Barreras didácticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La primera barrera, solo voy a señalar, es la competitividad que existe en las aulas frente al trabajo cooperativo y solidario. Segundo, el currículum estructurado en disciplina y en el libro de texto no está basado en un aprendizaje para resolver situaciones problemáticas. Tenemos que romper con ese currículum y construir un currículum a partir de los contextos, de la sabiduría, de los valores, de la cultura, de los estilos de vida de los niños y de las niñas en nuestras aulas. El currículum tiene que ver con nuestra visión del mundo, con nuestra visión de la educación, con nuestra visión de las finalidades que tenemos con respecto a nuestros niños y niñas. El currículum se va construyendo, como dice Paraskeva, de manera itinerante. No puede ser fomentar la competitividad ni el esfuerzo, sino la cooperación y la corresponsabilidad.
el currículum no es una cuestión solo de didáctica, sino que es fundamentalmente una cuestión ética. Señalo también dentro de la didáctica la organización del espacio y el tiempo frente a la organización ad hoc. Lo que requiere la escuela sin excursiones es una organización ad hoc. Quiero decir, la organización tiene que estar en función de la actividad que se vaya a realizar. Por eso, el trabajo por proyectos de investigación requiere la transformación del aula. En las aulas tradicionales, donde desde las 9 o de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, sucesivamente se van dando disciplinas y más disciplinas, es imposible construir una escuela inclusiva. Otro de las barreras dentro de la didáctica es romper con el papel del profesor como técnico, y convertir al profesor como un docente investigador que construye el conocimiento conjuntamente con los alumnos y las alumnas. El docente en un sistema tradicional suele desempeñar tres funciones. La primera es, pues ejerce como transmisor de información. La segunda, evalúa en función de la información que da. Y la tercera, sirve como ejemplo, como modelo de persona culta y demás. En una escuela inclusiva, estas tres características del profesor tradicional hay que romperlas. Ya no puede pensar en un niño o en una niña promedio, sino en la heterogeneidad de niños y niñas que hay en su aula. Tiene que aprender otros sistemas de enseñanza porque tiene que darle respuesta a la complejidad de diversidad en su aula. Por tanto, se necesita otra formación. El profesorado es la pieza fundamental para el cambio de las escuelas necesario con la educación inclusiva. Desde mi experiencia en formación de profesores y de profesoras, puedo asegurar que la clave en los procesos de inclusión está en el profesorado. Según las investigaciones y según mi experiencia, el factor más decisivo de un sistema educativo radica en la calidad de los docentes. Y esta calidad viene determinada por su formación en el desarrollo de una labor cooperativa y no individualista. El profesorado o los profesores y las profesoras tienen que trabajar de manera cooperativa. Esta es la mejor manera o la manera más adecuada y más eficiente para garantizar el derecho a la educación para todos los niños y para todas las niñas. Es imprescindible una buena formación. Los niños y las niñas tienen derecho a la educación y exige, por tanto, que el profesorado esté bien preparado para esa educación. Otra de las barreras didácticas es la concepción que se tenga del niño o de la niña. Si va a ser un alumno que aprende lo que le enseña el profesorado, o es un alumno o una alumna que construye el conocimiento conjuntamente con el profesorado. O sea, los niños en la escuela tienen que aprender a indagar, a buscar, a experimentar, a investigar. Ese es el papel, a crearle la necesidad mental de que el aprendizaje posibilita resolver las situaciones problemáticas de la vida cotidiana. Los niños en la escuela tienen que aprender a resolver imprevistos. No pueden, formarse memorísticamente o individualmente. No. Por tanto, los niños y las niñas tienen que ser coautores con el profesorado en la construcción del conocimiento en el aula. Por último, otra característica dentro de la didáctica es construir escuelas democráticas, romper las escuelas antidemocráticas. La educación en valores necesaria en la escuela inclusiva, en la escuela pública, para formar una ciudadanía responsable, no puede ser labor únicamente de los docentes. Es necesario que las familias, que los tutores legales, que los ayuntamientos,
las ONG, todos ayuden en la educación de los niños y de las niñas. Dice un proverbio de los indígenas de Australia que para educar a un niño se necesita toda la comunidad. Efectivamente. Pues bien, esta corresponsabilidad, además de ser un motivo ejemplar de convivencia para el alumnado, es un encuentro entre toda la comunidad educativa, donde los padres, las familias van a aprender del profesorado y el profesorado va a aprender de la familia. Por lo expresado hasta aquí, podemos decir que nos encontramos, yo sintetizando, con dos grandes paradigmas. Por un lado, la escuela pública puede defender el modelo de desarrollo humano, que es el que yo estoy defendiendo. Sin embargo, la escuela privada concertada, el modelo de desarrollo es un modelo de desarrollo económico. Y no se puede estar entre dos aguas. Nosotros tenemos que decidir si el paradigma es el modelo de desarrollo humano. Tenemos que construir un pensamiento común, nosotros común, donde la humanización, donde la democracia, donde la emancipación sean los pilares fundamentales, que desde mi punto de vista sustentan el modelo democrático e inclusivo, y su defensa el objetivo prioritario, donde la confianza en las competencias cognitivas y culturales de todas las personas y de todas las culturas aviva mi deseo e interés en aportar reflexiones y pensamientos orientados, como digo, a la construcción de una nueva cultura escolar que humanice un poco al mundo deshumanizado en el que nos encontramos y que nos arrastra irremisiblemente a pensar que las cosas son como son. Esto es el peor de los males, es el pensamiento neoliberal fatalista. Tenemos que construir ese nosotros común. Este es el sentido que yo le doy a la educación inclusiva, como derecho que tienen todas las personas a una educación equitativa y de calidad. Desde esta perspectiva, y como síntesis, si me dejan seguir hablando, puedo proponer un modelo o propongo la construcción de una escuela pública basada en cuatro ámbitos. El primer ámbito sería una nueva forma de pensar en la escuela. Para ello se tenían que dar 4 estrategias. La primera estrategia sería devolverle a todos los niños y a todas las niñas y también a los jóvenes el deseo de aprender. La segunda estrategia sería tenemos que repensar la formación inicial y permanente del profesorado. Con esta formación que le estamos dando, no se puede construir la escuela inclusiva. La tercera estrategia en este ámbito sería elaborar un proyecto educativo de centro que dé respuesta como servicio social a la comunidad. Y cuarta estrategia, la construcción social del conocimiento a través de proyectos de investigación. Esas 4 estrategias para el primer ámbito, que era otra manera de pensar. Pero también un segundo ámbito sería una nueva forma de conversar, de dialogar, para lo cual planteo 2 estrategias. La primera es formar grupos heterogéneos de aprendizaje cooperativo entre el alumnado, que el aprendizaje sea un aprendizaje dialógico, tal como dice el educador por excelencia del mundo entero, que es ese señor que nació en Recife y que es Paulo Freire, ¿no? Los grupos deben ser lo más heterogéneos posible y cada uno de ellos, desde su punto de vista y desde sus necesidades, establecen la estrategia y confrontan pensamientos. La segunda estrategia dentro de este ámbito sería el diálogo y el trabajo cooperativo del profesorado. Los profesionales en los centros tienen que trabajar de manera cooperativa. Cuando los docentes trabajan
sustentado en un mismo modelo educativo de manera tal que sus intervenciones están orientadas hacia un mismo fin. Este aprendizaje cooperativo es imprescindible entre el profesorado. El tercer ámbito sería una nueva forma de amar, de sentir. Y para ello propongo 3 estrategias. La primera es el aula tiene que formar una comunidad de convivencia y aprendizaje donde no exista actividades competitivas e individualistas, sino cooperativas y solidarias, y donde todos los niños y todas las niñas pueden participar en la construcción del conocimiento. La segunda, el aula tiene que ser el apoyo dentro del aula. No se puede hacer ni sacar a los niños dentro del aula, fuera del aula, perdón. Es el lugar para aprender a pensar y para aprender a convivir. El aula comunidad de apoyo, donde todos los niños y las niñas se apoyan. Y la tercera estrategia en este ámbito sería el reconocimiento de la diversidad como valor y como derecho. La idea de buscar unos fines de educación teniendo en cuenta la diversidad del ser humano ha sido una aspiración en muchos modelos educativos. La naturaleza es diversa, no hay cosa más genuina en el ser humano que la diversidad. En esa diversidad radica la hermosura del ser humano. No existe historia de la humanidad si no existen niñas y niños. No existe historia de la humanidad si no existe la diversidad. Y el último y el cuarto ámbito sería una nueva forma de actuar, con 3 estrategias. La primera, es imprescindible que exista una cohesión en el equipo directivo de los centros, conjuntamente con el profesorado y con la familia. De esta manera, el equipo directivo se convierte en un valor cuando se compromete con la cultura de la diversidad, al tener el convencimiento de que todos los niños y todas las niñas y todos los jóvenes son competentes para aprender. La segunda estrategia en este ámbito es la evaluación como aprendizaje y no como calificación ni examen. La evaluación es un encuentro de calidad para ver si se aprendió lo que se tenía que aprender o no. Es un proceso. En coherencia con el modelo educativo que vengo proponiendo, la evaluación no puede ser considerada como el final de un proceso, ¿no? Ni llevarse a cabo, como digo, al final, como un instrumento de selección y exclusión. La evaluación es siempre aprendizaje. Podemos hablar, si fuera necesario, de esto. Y la tercera estrategia en este ámbito es el compromiso con la acción. Si yo todo lo que he contado desde hace una hora no lo practicara, pues sería un charlatán. Todo lo que he contado es lo que vengo haciendo durante 47 años. Porque para mí la docencia es un vivir permanente en el compromiso, porque nuestra profesión es una actividad moral. Ser buen docente es una cuestión muy compleja, porque además de tener una dimensión científica y humana, supone también una dimensión ético, política y social. Como bien decía Freire, la educación es política. No consiste en enseñar correctamente, sino en hacer posible que todo el alumnado aprenda aquello que debe de aprender y vaya configurando una personalidad culta, responsable, democrática, pacífica, justa. En fin, voy terminando y os cuento que mi compromiso político y educativo nace precisamente de esta aspiración mía y de este deseo mío de aportar ideas para la construcción de un nuevo modelo educativo que rompa con el principio neoliberal por excelencia, del Homo sapiens sapiens y del Homo economicus, y nos traslade al Homo amans como verdadero objetivo de una escuela democrática, que se comprometa a defender los derechos humanos y los derechos de la infancia. Por tanto, lo mismo que la sociedad neoliberal dispone de un modelo de educación neoliberal centrado en el individuo, de manera individualista y concretamente en relación con la cultura de la diversidad, se ha inventado
el modelo de integración. Nosotros debemos construir otro modelo educativo basado en el respeto de las diferencias como valor y en la construcción de un nosotros común, en la defensa de los derechos humanos y los derechos de la infancia. Y eso es la inclusión educativa. La educación educativa es un proceso de humanización. Nos brinda la oportunidad de ese cambio cultural al permitirnos construir una sociedad más culta, más dialogante, más solidaria, más cooperativa, más democrática, más humana. Necesitamos otra educación. Necesitamos una pedagogía crítica y liberadora que nos devuelva lo que de humano ha perdido la humanidad. Estoy diciendo que la pedagogía crítica de Paulo Freire es el ejemplo que podemos llevar para la educación inclusiva, donde la ética, el conocimiento y la transformación social sean los tres pilares para construir ese sueño que tenía Paulo Freire, la construcción de una sociedad más justa, más democrática y más humana. Y como digo, esto es un compromiso moral que va mucho más allá de la propia enseñanza. Y es nuestra obligación como docentes. Así que entre todos y todas podremos construirlo. Aquí termino de exponer mis ideas, pero abro todo un diálogo, preguntas, dudas que haya generado mis palabras. Muchas gracias. ¿Hay una pregunta por ahí? Bueno, esa es una buena pregunta. Estamos viviendo momentos difíciles con respecto a esto. Para mí es un problema enorme. Ayer estamos aquí en un seminario, en un seminario de pedagogía crítica en mi facultad. Estamos desde el día 7 y hoy, día 11, terminó. Y soy bastante crítico con ese discurso que hay a nivel del mundo de las nuevas tecnologías, del chat GPT, de los big data, de la inteligencia artificial. Para mí, el progreso humano no radica en la tecnificación de la vida, sino en el desarrollo de las relaciones humanas como antes os he contado. Las personas nos humanizamos entre personas y entre máquinas nos deshumanizamos. Lo importante son las personas y no las máquinas. Efectivamente, en la inteligencia artificial, pues podemos considerarla una herramienta para facilitar, como un medio, facilitar el aprendizaje, el conocimiento, pero de ninguna de las maneras puede sustituir al pensamiento ni a la inteligencia humana. No podemos olvidar que son tecnologías de la información, pero no humanizan a la educación. No podemos sustituir la humanización que conlleva la educación, las relaciones interpersonales a través de la inteligencia artificial o a través de la tecnificación. Por supuesto que me gustaría discutir con los defensores de la inteligencia artificial todo esto que estoy diciendo. Pero toda la tecnificación viene para el desarrollo de las empresas y del mercado. Y la educación no es un mercado ni una empresa. Por tanto, hay que ser muy cautelosos con esto de la inteligencia artificial y de las tecnologías en general. Yo no digo que no sean facilitadoras. Evidentemente, fíjate, ahora, pues gracias a este medio hemos podido ponernos en contacto, ¿no? Ustedes y yo. Pero es un contacto ficticio. Es
una manera artificial, donde yo hubiera disfrutado es tocándonos o viviendo cerca, ¿eh? Unos a otros. Pues en eso consiste la educación. La educación tiene que darse cerca, no en la distancia. En eso significa el respeto. El respeto significa una mirada cercana, una mirada atrás al otro y a la otra. Cuando no puedo hacer nada, ahora mismo estoy hablando con una pantalla, estoy hablándole. Entonces, sintetizo. La tecnificación está bien si es un medio siempre. No podemos, el progreso humano no puede estar tecnificando la vida de los seres humanos. Lo que nos hace seres humanos, lo que nos humaniza, es las relaciones entre los seres humanos, el respeto al otro y a la otra, el amor hacia el otro y la otra, el construirse nosotros común. En eso se tienen que poner al servicio de eso todas las tecnologías. La ética, la ética de las tecnologías, la ética de la inteligencia artificial, la ética de cualquier programa, ChatGPT o cualquier otro, la ética en el Big Data, la ética en la tecnificación. En el chat me parece que ponía, si para una verdadera educación inclusiva hay que cambiar el sistema. Ya. Creo que no. Gracias por su disposición a ofrecer espacio en su calendario para enriquecer nuestro evento. Espero que en alguna oportunidad podamos contar con su presencia aquí, en Brasil, todos, ¿no? Bueno, os cuento algo por si alguien está interesado. En Sudamérica o en América Latina tenemos un grupo, tenemos un grupo de profesores y profesoras de distintos niveles. Hay también una profesora de Brasil, ¿eh? Que se llama Katia Lorenzo. Y hay profesores de Colombia, de Ecuador, de México, de Chile. Y formamos un grupo de investigación-acción cooperativa formativa, donde nos reunimos una vez al mes, de manera online, claro, una vez al mes, para hacer reflexión de nuestra práctica educativa. Y vamos construyendo el currículum en la universidad de manera distinta, tal como antes yo había explicado. Si alguien está interesado en pertenecer a ese grupo, me lo puede decir a través de Joao, o bien que Joao le dé mi correo. Hay una persona de Chile, de La Serena, que coordina al grupo. Entonces, si alguien se encuentra interesado en esto, puede darme su correo y nos ponemos en contacto. ¿De acuerdo? Bueno, terminamos. Gracias. Muchas gracias a la intérprete. Muchas gracias a la intérprete, Roberta y la otra compañera. Muchas gracias. Un beso. Que os vaya bien.